Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo hacer un CRUD básico, fácil y sencillo utilizando Avalonia UI. Para este video vamos a estar utilizando ciertos requisitos. El primero sería tener instalado .NET, el SDK, puede ser la versión más reciente o la que tengas en tu ordenador. En mi caso tengo la versión 8.0. Vamos a estar utilizando un editor de código, en este caso un IDE, Rider, que es bastante compatible con Avalonia UI, o puedes estar utilizando Visual Studio 2022 o la versión que tú tengas, siempre y cuando tengas un IDE en el cual puedas trabajar con Avalonia UI. Vamos a instalar Avalonia Templates en el equipo, en el caso de que no lo tengas. Vamos a estar utilizando Entity Framework Core, en este caso con Pomelo, ya que vamos a estar trabajando con una base de datos MySQL. Por lo tanto, va a ser necesario que tengas MySQL Server instalado en tu ordenador y si gustas también puedes tener MySQL Workbench para que puedas gestionar esa base de datos, pero realmente no es necesario. Con solo que tengas el servidor suficiente para que podamos trabajar. Así que bueno, aquí te muestro en pantalla la página oficial avaloniaui.net, en la cual puedes encontrar toda la documentación de lo que necesitas para tu equipo. Básicamente Avalonia UI nos permite trabajar diferentes tipos de aplicaciones. Aquí lo puedes ver. Básicamente nosotros vamos a estar creando una aplicación de escritorio que va a ser compatible con Microsoft Windows, con kernels de Linux y obviamente con macOS. Así que tiene bastantes ventajas al Avalonia UI, aparte de que nos ofrece la opción de desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces bastante modernas. Es como tener WPF en Windows, en Microsoft Windows. Y es muy parecido ya que también usa el lenguaje SAML para el diseño de sus interfaces. Aquí tienes una documentación para la instalación, simplemente haces un .NET New Install Avalonia.templates y con esto ya vas a tener los templates de Avalonia disponibles. Básicamente esto son templates que funcionan con .NET, por eso es necesario que tengas .NET, el SDK en tu ordenador. Aquí puedes ver la nota, necesitas para versiones .NET 6 y anteriores, pues cambias el comando de install por --install. Pero básicamente si tienes .NET 6 para arriba, esto te va a funcionar, que actualmente creo que ya tenemos .NET 9, no sé si la LTS, pero ya está disponible. Y aquí están las templates que vas a tener disponible y nosotros vamos a estar trabajando con la primera, Avalonia App, que como digo es compatible con Microsoft Windows, con macOS y con kernels de Linux. Así que vamos a trabajar, vamos a crear nuestro proyecto. Va a ser un CRUD sencillo, pero lo vamos a trabajar bastante organizado. Vamos a usar el patrón MVVM, Model View View Model, para esta aplicación de escritorio. Así que vamos a crear una nueva solución. Aquí tenemos la ubicación donde se va a guardar el proyecto. Eso realmente no me interesa, pero le vamos a poner un nombre a la solución. Yo lo voy a poner, veamos, vamos a basar este CRUD en un modelo de datos que sea sencillo, por ejemplo una clase persona. Así que le vamos a poner persona app. Así le voy a poner a la solución y obviamente el proyecto. El framework, como dije, yo voy a estar usando .NET 8. Aquí obviamente puedo usar .9, que es el último, pero dejaremos el .NET 8 con el lenguaje C# para la programación y el tipo del proyecto Avalonia.NET App, que básicamente viene siendo esta. Por si tú quieres crear la aplicación desde el comando, lo puedes hacer así, .NET New Avalonia.app y le pones el output, el nombre de la aplicación. En este caso desde Rider es más sencillo porque es una interfaz gráfica. Lo estoy haciendo desde este IDE porque es muy similar a hacerlo desde Visual Studio 2022 o alguna versión anterior, porque obviamente necesitamos un IDE para el desarrollo de una aplicación de escritorio para tener las herramientas necesarias para el diseño de las interfaces. Vamos a crear esta aplicación, aquí está la template, una Avalonia App y aquí se está cargando ya la solución. Lo primero que vamos a hacer es agregar la estructura
MVVM a nuestro proyecto. Aquí está cargando apenas, ya va a terminar de cargar y vamos a maximizar esto para que se vea mejor. Por el momento Avalonia, si no me equivoco, bueno, a la fecha no tiene una interfaz, un diseñador como lo tiene Visual Studio 2022 para el desarrollo de aplicaciones WPF, pero creo que ya están trabajando en un diseñador, porque aquí tenemos la opción, como puedes ver, tenemos la opción en Rider para tener un viewer, pero no está disponible por el momento para Avalonia, pero eso no va a ser un problema. Y como puedes ver, el lenguaje es como trabajar con WPF, pero en este caso es Avalonia UI. Muy bien, vamos a darle la estructura. Aquí tenemos la solución y obviamente el proyecto que se llama Persona App. Vamos a agregar nuestras carpetas o directorios para organizar el proyecto. Una carpeta data en el cual vamos a contener datos, o en este caso nuestro contexto. Vamos a agregar otro directorio con los helpers que vamos a utilizar, porque como vamos a trabajar con la arquitectura Model View Model, pues vamos a necesitar algunos helpers para separar esa lógica de las vistas. Agreguemos otro directorio para los modelos. Ahí tenemos una carpeta para los models. Obviamente vamos a necesitar una carpeta de los View Models, donde vamos a tener nuestros View Models, una carpeta para las vistas, así que agregamos una carpeta para las vistas y vamos a usar servicios para nuestra persona. Vamos a tener una persona service y eso sería básicamente lo inicial que necesitamos para este proyecto, y vamos a ir llenando esas carpetas, esos directorios con los elementos que necesitemos. Lo primero que vamos a crear va a ser nuestro contexto. Obviamente vamos a necesitar paquetes, así que vamos a agregar esos paquetes en este momento. Desde Rider pues podemos hacerlo yendo a Tools. Aquí tenemos la opción de Nugget y podemos seleccionar Show Nugget Tool Window, o lo mismo sería seleccionarlo desde acá. En esta barra lateral tenemos por acá Nugget, damos clic y aquí nos muestra los paquetes instalados, que obviamente como esta es una template de Avalonia ya tenemos unos paquetes acá, son 5 según me muestra, y podemos agregar más, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar Pomelo, vamos a usar Pomelo para obviamente utilizar el ORM de Entity Framework Core con MySQL, y de esta forma aplicar migraciones y básicamente dejar que Entity Framework maneje la base de datos y no hacerlo nosotros manualmente. Mira que con solo poner Pomelo ya tenemos la opción por acá, pomelo.entityframeworkcore.mysql, que es el que vamos a utilizar. Tenemos ya disponible una preview de la versión 9.0, pero yo voy a instalar una estable, por ejemplo, pongamos la 8.03. Esa vamos a instalar, le damos clic aquí en más, en Persona App, la instalamos, ese sería el primer paquete. Aquí se está instalando y bueno, prácticamente ya se instaló. Y bueno, ya con ese paquete podemos empezar. Luego si necesitamos otros paquetes de Entity Framework los vamos a instalar, pero por el momento vamos a ir en ese orden, ya que vamos a crear nuestro DB Context. Así que nos vamos a ubicar en la carpeta data. Bueno, cerremos estos archivos que tenemos por acá, que son de la ventana principal, que obviamente este es simplemente un window en el cual vamos a mandar a llamar nuestro user control que vamos a crear en el view model. Así que eso lo vamos a dejar así como está. Y en la carpeta data vamos a crear nuestra primera clase. Aquí la clase va a ser nuestro contexto, así que yo le voy a poner app dbContext como nombre. Y aquí vamos a hacer herencia de dbContext. Hacemos herencia y agregamos la referencia a Microsoft Entity Framework Core, que en este caso ya va a ser el primer paquete que vamos a necesitar. Mira, vamos a darle import y ahí ya nos agrega la referencia a Microsoft.Entity Framework. Si vemos aquí en dependencias, aquí en .NET tenemos paquetes y mira, ahí tenemos algunos paquetes. El que hemos agregado, Pomelo Entity Framework Core.mysql. Ese es el que hemos agregado. Y aquí van a estar todos los que agreguemos más adelante, si es que necesitamos alguno. Ahí tenemos ya el DB Context. Ahora vamos a crear nuestro DB Set para nuestra clase persona, que la vamos a crear. Aquí en la carpeta Models vamos a crear nuestro modelo
le vamos a poner persona y ya lo vamos a llenar de propiedades. Pero primero vamos a completar nuestro dbContext, vamos a crear un public dbset y este dbset allí ya nos lo indica el editor. Mira, persona va a ser nuestro dbset del tipo persona y se va a llamar personas. Lo agregamos tal cual, allí lo tenemos con su get y su set, y vamos a crear el método de sobreescritura que va a ser un protected override. Aquí lo tenemos, mira, automáticamente tenemos aquí una opción on configuring. Lo vamos a seleccionar para que nos agregue la base del código. Ahí tenemos el dbContext options builder con el option builder y la base por acá. Pero esto lo vamos a quitar y lo vamos a programar de la siguiente manera. Vamos a crear una variable global que va a ser nuestro connection string. Para este video lo vamos a hacer así, bastante sencillo. Aquí vamos a almacenar nuestra connection string de esta forma en una variable. Luego llamamos al option builders.use mysql y de mysql le vamos a mandar el connection string, el server version, le vamos a decir que sea autodetect y entre los paréntesis el connection string por acá. Bueno, aquí le he puesto connection, mal el nombre, lo vamos a corregir, connection string, y este es el que tenemos que llamar acá y obviamente por acá, y al final cerramos con un punto y coma, y ahí ya tendríamos básicamente nuestro dbContext. Obviamente tenemos que configurar nuestra cadena de conexión, una cadena de conexión obviamente de nuestro servidor de MySQL. En este caso yo voy a usar un servidor local, así que simplemente llamo al localhost. Database, obviamente vamos a usar migraciones, pero debemos de especificar la base de datos que queremos que nos cree esta aplicación. Recuerda que con Entity Framework, al ser un ORM, podemos aplicar migraciones y esas migraciones van a crear nuestra base de datos en el servidor sin nosotros utilizar nada de código de Transact SQL, sino que directamente lo hace el ORM. Luego vamos a especificar por acá el nombre de usuario y obviamente la contraseña. La contraseña, yo ya tengo configurada una contraseña. Esta es la que siempre utilizo en los servidores para estos videos, así que ahí está la contraseña. Así de simple y sencillo ya podría conectarme a ese servidor. Así que ya tenemos nuestro dbContext. Podemos pasar a programar nuestra clase persona, que es nuestro modelo de datos. Así que vamos a crear nuestras propiedades. La primera propiedad va a ser de tipo entero y va a ser nuestro identificador. Vamos a necesitar obviamente un identificador porque vamos a utilizar una base de datos MySQL. Luego necesitamos una propiedad. Aquí nos indica first name como el primer nombre. Yo lo voy a poner en español. Nombre. Vamos a crear otra propiedad. No le vamos a poner apellido. Para el ejemplo quizás vamos a variar con otro tipo de dato. Por ejemplo, date, time, offset. Pongámosle fecha de nacimiento con su get y set. Mira que cuando agregué esta propiedad de tipo DateTimeOffset, se me agregó por acá un using, en este caso system. Eso fue automáticamente porque presioné enter. Pero quiero que pongas atención a esos detalles porque si tú no agregas obviamente esas referencias te va a dar un error. Igual el editor de código o el IDE que estás usando te va a sugerir agregar esa referencia. Vamos a agregar también otro string que sea el género. Y vamos a agregar un public bool de acepta términos para que podamos agregar quizás un campo que sea un checkbox, por ejemplo, ya que este es un CRUD de ejemplo sencillo, pues vamos a agregar diferentes tipos de controles para que tú los puedas conocer en Avalonia UI. Con eso ya tendríamos un buen modelo de datos para este ejemplo. Ahora podemos pasar a hacer un servicio, nuestra persona service. Entonces aquí en service vamos a agregar nuestro servicio. Este va a ser simplemente una clase. Le vamos a poner persona service. Ese va a ser el nombre y vamos a empezar a programar este servicio. Vamos a crear una variable global de solo lectura que corresponda a nuestro app dbContext. Allí se agregó obviamente la referencia a la carpeta data. Vamos a llamar a este contexto simplemente -db y lo vamos a inicializar de esta forma. Esta variable -db es la que vamos a utilizar como referencia a nuestro
servidor para obviamente traquear la lista de nuestras personas, para agregarlas, insertarlas, básicamente para hacer cualquier acción. Y en algún caso puede que necesitemos crear una nueva instancia de nuestro contexto, porque a veces en Avalonia UI puede darnos error estar utilizando este mismo contexto, especialmente cuando estamos haciendo tracking a un registro. Básicamente hay como una interferencia. Si tú ya tienes un registro seleccionado e intentas actualizarlo o eliminarlo, pues al hacer uso del mismo contexto suele dar error y la aplicación falla. Entonces puede que a veces necesitemos utilizar una instancia diferente del contexto, pero eso ya lo vamos a ver en esos métodos que se requieran. Vamos a crear nuestro primer método. Vamos a crear un public list que corresponda a nuestra persona, y mira, ahí me tira como nombre el de listar. Yo lo voy a poner como nombre obtener personas, de esta forma, y vamos a hacer un tracking. Mira que aquí me marca en rojo porque necesito importar un using. Ahí simplemente hice control punto o command punto y se me agrega. Así que ya tenemos por acá el método que tenemos de programar. Este método simplemente me tiene que retornar una lista de personas. Entonces voy a mandar a llamar a mi instancia -db punto, obviamente aquí el dbset personas, y vamos a hacer un tracking as no tracking, de esta forma. Mira que se agregó otra referencia por acá. Vamos a hacer un tracking y esto lo vamos a hacer lista to list, de esta forma. Ups, ahí, list. Y listo, ya tendríamos ahí el tracking. Aquí el to list tiene que ir con mayúscula. Vamos a agregar la referencia. Mira, una referencia en el archivo linkU en este caso. Y listo, ya tenemos un método que nos va a retornar una lista de personas traqueadas. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrar la lista de registros en la vista y así obviamente ver cuáles registros hemos insertado o poderlo seleccionar para actualizar o eliminar. Simplemente en una vista. Esto va a ser bastante sencillo y ya lo verás. Luego vamos a crear un método para agregar una persona. Entonces vamos a crear un método void que se llame agregar persona. Mira que ahí me lo recomienda. Va a utilizar como parámetro una instancia de persona y ese objeto se llama persona. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a la instancia del contexto -db punto. Obviamente mandamos a llamar al dbset y al método add persona. Como puedes ver, aquí me lo sugiere ya el editor. Esto me ahorra bastante tiempo y mira, automáticamente ya me indica que puedo llamar al contexto y guardar los cambios, que es precisamente lo que necesito hacer. Y ya tengo ese método programado. Ahora puedo pasar al siguiente método, que sería al de actualizar persona. Entonces creamos otro método que se llame void, bueno, que sea del tipo void y que se llame actualizar persona. Y mira, siempre recibe un objeto del tipo persona, que en este caso se llama persona. Y mira, aquí tenemos ya una sugerencia que podemos hacer. Mira, llamamos al contexto, al dbset personas, le decimos que nos haga un attach de persona. Si presiono enter ya me dice que puedo hacer aquí un update de persona, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a crear un contexto nuevo, porque en este caso se crea un nuevo contexto porque la entidad persona generalmente viene desconectada, o sea, viene sin rastrear del contexto original, o sea, del DB de este. Entonces, por eso necesitamos adjuntarla manualmente al nuevo contexto y marcar su estado como modificado para que Entity Framework Core genere un update. Esto, si no lo hacemos como te lo voy a mostrar, nos va a dar un error, porque como esta entidad que viene por acá va a venir desconectada, o sea, no va a venir traqueada del contexto, o sea, no va a venir vinculado, nos va a dar error porque no va a reconocer a este objeto y básicamente la aplicación va a colapsar, se va a cerrar. Entonces vamos a crear acá una variable que vamos a llamar context, así. Simplemente inicializamos una variable llamada context y esa es la que vamos a utilizar para traquear a la persona. Y mira, hacemos context.attach
a esa persona que traemos como objeto por acá. Y ya podemos hacer un context por acá, punto, y mira, ya me lo sugiere, entry, la persona que recibo, y el estado lo marco como modificado. Ya hecho eso, yo puedo hacer un context.saveChanges. Entonces estoy guardando los cambios siempre en el mismo contexto, pero en otra instancia. Ya no es la instancia que tengo por aquí arriba, sino que es otra, pero es del mismo servidor porque es el mismo app-db-context. Entonces sí estoy actualizando, sí estoy haciendo los cambios, pero en una instancia diferente. Y lo mismo vamos a hacer con eliminar persona para evitarnos el error que te menciono de que al no venir traqueado puede la aplicación colapsar. Y mira, aquí vamos a llamar eliminar persona y hacemos exactamente lo mismo. Mira, creamos una entidad, aquí le pondré entidad para que veas que a lo que me refiero, y esta entidad va a ser esto, mira. Esto va a ser la entidad. Aquí ya me lo sugiere automáticamente. Me dice de que mi entidad va a ser la persona que vengo, que viene por acá, pero la estoy buscando en el contexto, o sea, en el app-db-context, en mi dbset personas, el primer registro que yo obtenga a partir del identificador que coincida con el que trae mi objeto persona, esa va a ser mi entidad, o sea, esa va a ser mi persona. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que no venga? O sea, que no encuentre yo el primer registro que coincida. O sea, aquí puedo tener que esta entidad sea null. Y si te fijas acá me dice que esta entidad, persona, puede llegar a ser null. Mira, aquí me dice persona y el símbolo de cierre de interrogación. Entonces yo lo que puedo hacer es validar por acá. Con doble signo de interrogación le digo, mira, debe persona, búscamelo. Aquí, mira. En vez del método add, yo le digo find. Quiero que me encuentres a la persona por su identificador. Esto en el caso de que no coincida alguno. Entonces lo que va a hacer es buscármelo directamente. El first or default te obtiene el primer registro que coincide. Pero ¿qué pasa si no coincide algún primer registro? Pues vamos a hacer una prueba buscándolo directamente, haciendo una búsqueda. Una vez hecho eso, podemos validar por acá. Si nuestra entidad es distinta a null, ahí está, mira, ¿qué hacemos? Bueno, podemos eliminar ese registro. Entonces llamamos al contexto, al dbset personas, hacemos remove de esa entidad y obviamente guardamos los cambios. Y ya con esto nos estamos evitando futuros errores cuando no viene traqueado un registro. Esto yo lo he visto principalmente con Avalonia UI. Con WPF no lo he visto, que es muy similar. Hago la comparación porque es muy similar, pero obviamente son tecnologías diferentes. WPF obviamente no lo podría estar desarrollando desde macOS directamente o desde alguna distro con kernel Linux. No se podría, solo funciona directamente desde sistemas operativos Windows. Así que esta es una de las ventajas de Avalonia UI, que obviamente tenemos por acá. Muy bien, hecho esto, pues básicamente ya tenemos las operaciones que necesitamos. Mira, tenemos para obtener unas personas, bueno, todo listar, para agregar, para actualizar y para eliminar. Prácticamente ya tenemos lo necesario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pasemos al siguiente archivo. Vamos a usar o vamos a implementar el patrón relay command, que nos va a permitir definir comandos que son reutilizables y enlazarlos a la lógica en la vista. O sea, lo que vamos a hacer es como un intermediario que nos permita usar estos métodos de nuestro servicio, de nuestro persona service, usarlos en nuestra vista, pero obviamente sin tener lógica detrás de esa vista. Simplemente enlazar esos comandos a los botones de nuestra vista. De esta forma nuestra vista queda totalmente aislada de la lógica de negocio de nuestro proyecto o de nuestra aplicación. Entonces vamos a crear ese relay command, ese comando, ese patrón por acá en el helpers. Vamos a agregar una nueva clase y esta clase yo la voy a llamar tal cual relay command, de esta forma. Esta clase relay command tiene que hacer herencia de iCommand. Mira, ahí está. Y esto obviamente me mandó a llamar
using the system.windows.input. Y obviamente al hacer herencia tenemos que importar, o tenemos que hacer la herencia de todos los métodos. Así que hacemos un command punto o control punto, implementamos los miembros que nos hacen falta, los vamos a implementar todos, estos tres, el canExecute, el execute y el canExecuteChange, que es un handler. Ahí están, mira, ya con esto nos quitamos los errores y los vamos a programar. Aunque no los utilicemos todos, los vamos a programar porque puede que te sirvan a ti si tu proyecto es más grande que este pequeño ejemplo que yo voy a desarrollar. Mira, vamos a crear por acá un delegado que represente la acción que se va a ejecutar cuando se invoque uno de estos comandos. O sea, cuando invoquemos los comandos que vamos a necesitar. Por ejemplo, un comando para insertar, un comando para agregar. Bueno, para agregar, insertar es lo mismo, para actualizar o eliminar. Cuando usemos esos comandos en los mandemos a llamar de nuestra vista a nuestro viewModel, pues esto nos va a decir si se ejecuta o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear ese delegado. Ese delegado va a ser un private, read only, y mira, ya me lo sugiere acá, un action, pero este action yo lo voy a llamar execute, de esta forma. Ahí tenemos el delegado. Ahora, veamos, aquí tenemos el canExecute, el execute. Vamos a crear por acá un delegado opcional que determine si el comando puede ejecutarse en ese momento. Así tú puedes validar si quieres que se pueda ejecutar o no algún método, algún comando. Esto te puede servir cuando implementes servicios, pero mira, simplemente tendrías que hacer un read only de una función booleana que se llama canExecute. Mira, de esta forma. Es booleano, obviamente allí vendrá true o false si tú quieres que se ejecute o no ese comando. Muy bien, ahora vamos a crear un constructor porque como veo aquí no tenemos un constructor, así que creamos un constructor por acá, relay command, pero le vamos a pasar por acá diferentes parámetros. Por ejemplo, el primero va a ser el action execute, obviamente los delegados que tenemos por acá. Esos dos para inicializarlos. Y mira, ya tenemos por acá el action que se va a llamar execute, así lo vamos a dejar. Luego un delegado, un parámetro function bool que sea booleano. Este booleano puede ser nulo, lo vamos a permitir como nulo, y el canExecute va a ser automáticamente asignado como null. Pero también lo vamos a asignar aquí a nuestros delegados. Al execute, pues el execute, y al canExecute, pues el delegado de tipo booleano. Esto en el caso de que lo necesites. Nosotros simplemente vamos a completar todo el relay command en base a la interfaz que estamos heredando por acá. Simplemente eso es lo que estamos haciendo para tenerlo aquí completo para futuras modificaciones. Luego, aquí abajo, si te fijas, se nos agregó este evento, event handler, canExecuteChange. Este básicamente es un evento requerido por el iCommand. Se dispara cuando cambia la posibilidad de ejecutar el comando. En este caso no se usa, pero puede activarse si se requiere. Así que ese lo vamos a dejar así como está. Y mira, en el canExecute, aquí vamos a implementarlo. En el canExecute, que es booleano, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a modificar esto para que sea más simple. Vamos a decir, como solo es una línea de código para este método, le vamos a decir aquí con una expresión lambda que nuestro canExecute va a ser un invoke. Y mira, ahí ya me lo sugiere, y tal cual así lo voy a dejar, porque esto determina si el comando se puede ejecutar. No se va a usar en este caso, pero retorna true si se puede ejecutar o false si no se puede ejecutar. Así de simple. Luego tenemos el otro comando que sería el execute, que ese sí es el que vamos a utilizar. Y ese comando lo vamos a programar muy fácil. Aquí simplemente con la expresión lambda, execute. Simplemente le decimos que lo ejecute. Este comando sí lo vamos a utilizar porque obviamente nosotros queremos que se ejecuten las acciones, porque en este caso no vamos a validar si queremos o no en base a permisos. Aquí no va a ser necesario, simplemente quiero que me lo ejecute a través de un comando, porque esos comandos van a ser reutilizables.
y son los que podemos utilizar si tenemos diferentes vistas. Y como digo, todo esto sirve mucho cuando ya trabajamos con roles y permisos y demás. Pero como estamos utilizando la interfaz iCommand, es necesario agregar algunos, implementar la interfaz, pero solo vamos a utilizar lo que requiramos. Hecho eso, vamos a pasar a programar nuestro ViewModel por acá, que es donde van a estar los métodos importantes y los comandos que vamos a mandar a llamar. Para crear el ViewModel, vamos a crear una clase y la vamos a llamar persona ViewModel, de esta forma. Este ViewModel va a heredar de iNotifyPropertyChange. Vamos a hacer herencia de por allí y vamos a implementarlo. Mira, aquí ya se nos implementó. Obviamente esto lo vamos a modificar, pero ya tenemos esto por acá. O si tú quieres, pues lo podemos hacer manualmente. Mira, borramos todo eso y empezamos. Primero, vamos a hacer una instancia de solo lectura de nuestro servicio, persona service, por allí. Lo vamos a llamar service y lo vamos a inicializar de esta forma. Aquí le puse server, tiene que ser service para no equivocarnos. Muy bien, ya tenemos esa instancia. Vamos a crear una colección de personas para poderlas trabajar. Entonces creamos un public read only. Bueno, en este caso, como va a ser una colección, mejor que sea un observable directo de este observable collection. Aquí está. ¿Y qué tipo de colección? Pues va a ser en base al modelo y lo vamos a llamar personas. Ahí está, mira. Agregamos la referencia, el import. Ahí está. Y se llama personas, tiene su get, pero el set no lo voy a asignar. El set que sea directo por acá, yo lo voy a asignar como una nueva lista, una nueva colección de personas. O sea, una lista vacía en este caso. ¿Por qué? Porque cuando se ejecute la aplicación obviamente no van a haber registros. Entonces no puedo hacer un set de personas que no existen o un set de registros que no existen. Entonces voy a inicializarlo como vacío. Ahora vamos a crear los comandos. Los comandos que vamos a mandar a llamar a través del relay command que tenemos. Entonces vamos a hacer aquí un public iCommand. Mira, allí se importó ya el using necesario. Le vamos a poner agregar command. Ahí tiene su get. Y esto lo podemos duplicar. Mira, vamos a duplicarlo un par de veces para tener un comando para actualizar command. También necesitamos uno para eliminar command. Y vamos a agregar uno para limpiar command. De esta forma. Ahí tenemos ya los 4 comandos que vamos a estar utilizando. Son reutilizables, recuérdalo. Y una vez hecho eso, creemos nuestro constructor porque no lo hemos creado. Public, ahí persona view model. Y este constructor, ¿qué va a hacer? Pues básicamente va a asignar estos iCommand. Y estos comandos, estos iCommand, los vamos a relacionar a los comandos que tenemos acá en el helper. Si los podemos ejecutar o no los podemos ejecutar. Pero los vamos a asignar a través de métodos que vamos a programar aquí en nuestro view model. Entonces mandamos a llamar, por ejemplo, al agregar command y lo vamos a asignar como un new relay command, de esta forma. Lo vamos a asignar con un método que ya vamos a crear que se va a llamar agregar. Lo mismo vamos a hacer para los otros 4 comandos. Entonces vamos a duplicar estas líneas. Aquí tenemos, el otro va a ser actualizar command. Lo vamos a asignar con un método que se llame actualizar. Luego tenemos el de eliminar command. Lo vamos a asignar con eliminar. Y el último se llama limpiar command. Lo asignamos con limpiar. Le vamos a poner limpiar campos. Así, limpiar campos. Ahí están asignados. ¿Para qué? Para que el relay command dispare si podemos ejecutar o no. Mira, ahí está. La acción execute, que es la que nos importa, que se ejecute el comando. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Pues básicamente vamos a crear ya en un momento un método que nos cargue las personas. Obviamente se van a cargar a través de nuestro servicio persona service. Y uno para limpiar
campos de esta forma, para que los campos de nuestro formulario estén vacíos al momento de cargarse la aplicación. No debe de contener ningún datos. Y eso ya lo vamos a crear, esos métodos. Vamos a crear por acá una instancia de persona que nos sirva para identificar una persona seleccionada. O sea, la persona que querramos modificar o la persona que querramos eliminar, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a tener una lista de personas, o sea, una lista de registros. Nosotros podemos seleccionar uno de esos registros para cargar sus datos y poderlos modificar o poder eliminar ese registro, para que sea bastante interactivo. Este es el campo que contiene el valor de la persona seleccionada y vamos a crear un public, un objeto de tipo persona para la persona seleccionada. Y vamos a hacer aquí el get y el set. Mira, el get, o sea, nos va a obtener la persona seleccionada, porque esto contiene el valor. Este nos contiene el valor. Entonces el get va a ser ese valor. Y el set nosotros lo vamos a asignar. ¿Cómo lo vamos a asignar? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a validar si, en este caso, vamos a decir si nuestra persona seleccionada es diferente al value. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la persona seleccionada va a ser igual al value y en el onPropertyChange vamos a mandarlo a llamar por acá. O sea que aquí vamos a disparar que la propiedad ha sido actualizada. Obviamente este onPropertyChange es uno de los métodos que tiene nuestro iNotifyPropertyChange. Si tú recuerdas, cuando yo implementé las interfaces por acá vacías, pues se creó un método que se llamaba onPropertyChange. Obviamente yo lo borré porque te dije lo vamos a hacer manualmente. Ese es el método que estamos mandando a llamar acá para notificar al relay que obviamente ha cambiado algo. Ahora vamos a hacer otra validación por acá donde hacemos lo contrario. En este caso, si es distinto al value, pues pasa esto. Ahora, ¿qué pasa si el value es distinto a null? Significa que tenemos una persona seleccionada. Entonces, esa persona seleccionada tiene un nombre que vamos a asignar con value.nombre. Tiene una fecha nacimiento que vamos a asignar con el value.fecha nacimiento. Ahí está, mira. Estas propiedades ya las vamos a crear por aquí. Género, obviamente, para enlazarlo con el género. Y el acepta términos con el value.acepta términos. Mira, ahí los estamos asignando en el caso de que la persona tenga un value. Caso contrario, hacemos un else por acá y mandamos a llamar limpiar campos, que va a ser el método que vamos a crear más adelante. Estas propiedades las tenemos que crear en nuestro ViewModel para asignarlas con la persona que ha sido seleccionada, o sea, la que hemos seleccionado de nuestra lista. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues creamos una propiedad, por ejemplo, para el nombre. Ahí está, mira, nombre. Este es el que tiene el valor, pero también necesitamos uno para poderlo manejar. En este caso, nombre. De esta forma, mira. Pero obviamente le vamos a agregar su get y su set. Entonces el get va a ser igual a la propiedad que tiene el valor, o sea, guión bajo nombre. Y el set lo vamos a asignar con nuestro nombre igual al value onPropertyChange. De esta forma. Miren, aquí simplemente he indentado el método. Aquí obviamente esto es string con minúscula. De esta forma. Y el punto coma. Y ahí está. Ya tenemos el primero. Mira cómo aquí el error desaparece. Porque ya está detectando la propiedad nombre. Ahí está, mira. Public string nombre en la clase de nuestro ViewModel. O sea, aquí. Aquí tenemos esto. Tenemos dos. Uno que obtiene el valor y otro que nos sirve para asignar. Para hacer un get y un set. Entonces obtenemos el nombre y lo asignamos.
Muy bien, esto mismo lo vamos a hacer con las otras propiedades. Por ejemplo, para la fecha tendríamos que hacer un private datetime offset, así como lo hicimos en el modelo. Este puede llegar a ser nulo, entonces le vamos a llamar _fecha nacimiento. Ahora tenemos que hacer el que nos asigne el valor, el que nos obtenga y nos asigne el valor, o sea el get y el set. Entonces vamos a hacerlo public datetime offset fecha de nacimiento, ahí nos lo sugiere. Hacemos un get, obviamente el get va a ser igual a fecha de nacimiento, de esta forma, y hacemos un set que va a ser igual a fecha de nacimiento igual al value, y esto on property change, de esta forma, mira, ahí está. Listo, obviamente on property change, ese evento no está creado aún, pero ya lo vamos a crear. Vamos con el siguiente campo, sería el de género. Mira que ahí ya me lo sugiere. Y vamos ahora con el public string género y lo vamos a asignar. El get igual al que tiene el valor y el set igual al que tiene el valor. Género igual al value y siempre con su onProperty change, de esta forma. Ahí lo tenemos, indentamos y seguimos con la última propiedad, que sería la booleana private bool acepta términos, y el private bool acepta términos, así, con su get igual a _acepta términos y su get, perdón, y su set que sería igual a _acepta términos igual value, ahí está, y su onProperty change, de esta forma. Ahí tenemos indentado y listo. Ya tendríamos las propiedades asignadas. Si vemos por aquí arriba en nuestro constructor, ya estas propiedades no marcan error. Entonces estamos asignando de la persona seleccionada los valores a las propiedades que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque tenemos que asignar, si nosotros seleccionamos una persona, tenemos que asignar esos valores a los campos. ¿Para qué? Para que el usuario pueda editarlos o eliminarlos. Entonces asignamos a esos campos, que son estos de acá, y en el caso de un cambio, pues se van a disparar. O sea, van a mandar esa notificación. ¿Para qué? Para que ejecuten lo que el usuario quiere, ya sea actualizar o eliminar el registro. Muy bien. Hecho eso, vamos a crear el property change. Vamos a crear ese evento que quiere nuestra clase, porque estamos heredando del iNotify property change. Entonces vamos a crear un public event que se llame property change. Ahí está, el event handler, ahí está, mira, property change. Ya con esto, mira, se eliminan esos errores, el que nos marcaba por acá. Y vamos a hacer el onProperty change, o sea, el método que estamos mandando a llamar por acá. Entonces creamos por acá un protected void onProperty change, ahí está, mira. OnProperty change requiere de este parámetro un color member name, que es de tipo string, que pues trae el property name. En este caso viene asignado como null, pero nosotros ya lo vamos a asignar. Y mira. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Pues simplemente va a decir que nuestro property change, mira, ahí me lo sugiere, haga un invoke al que, al property change event argument, que sería el de nuestro property name, que ya tenemos por ahí. Y eso sería este método. Es un método que requiere nuestra interfaz que simplemente en esta clase que le estamos mandando a llamar. Ahora podemos hacer los métodos que nos hacen falta. Y mira, antes de que continuemos, aquí me hace falta una D. Mira, ahí está. Porque este método es el que estamos llamando por aquí arriba. Y mira, ya se fueron todos los errores. Aquí me falta una D para que coincida con ese método. Y mira, ya está. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta estos 4 métodos: agregar, actualizar, eliminar, limpiar campos y el de cargar personas. Entonces vamos a hacerlos aquí abajo. Primero vamos a crear el public void
cargar personas. Creo que así le puse. Personas es un método. Veamos si así se llama. Sí, mira, cargar personas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cargar las personas. Así que llamamos a nuestro observable collection que creamos. Primero lo vamos a limpiar si tiene algún valor. Y ahora lo vamos a asignar con un ciclo for each. Este ciclo for each va a usar la variable. Vamos a decir que nuestra variable se llame P. En nuestra colección va a llamar al servicio punto obtener personas, que es el método que creamos allá en nuestro servicio. Esta variable service es la que tenemos por acá, mira, ya la estamos utilizando. Y listo. Por cada persona que obtengamos en este método obtener personas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamar a nuestras personas punto add y vamos a agregar a esa persona. Por cada persona en nuestro service obtener personas, la agregamos a nuestras personas. ¿Dónde están esas personas? Pues lo tenemos aquí, mira. Observable collection se llama personas. Y listo, mira, estamos utilizando el servicio y estamos asignando nuestra colección. Aquí, en este método cargar personas. Y ya con eso solo nos hace falta estos 5 métodos: agregar, actualizar, eliminar, limpiar campos y limpiar. Bueno, son 4. Sí, limpiar campos, eliminar, actualizar y agregar, solo esos. Así que vamos con esos métodos. Vamos con el de limpiar campos, que va a ser un void limpiar campos. Y eso simplemente me va a limpiar los campos. ¿Dónde tenemos asignado el valor de esos campos? O sea, ¿dónde podríamos tener valores? Como nuestros campos son estos que tenemos acá, género, el que está en mayúscula, el que está en minúsculo, el privado, es el que contiene el valor del registro. Pero el que está en mayúscula es el que nos permite hacer el get y el set, o sea, obtener y establecer o asignar. Entonces, estos son los que tenemos que limpiar. Entonces, los mandamos a llamar. Tenemos uno que se llama nombre y vamos a hacerle un string.empty de esta forma. Luego tenemos fecha de nacimiento, le vamos a decir que sea null. Tenemos género, que sea un string.empty. Acepta términos, que sea false. Y vamos a decir persona seleccionada, que sea null. ¿Por qué? Porque como vamos a limpiar campos, también vamos a limpiar la persona seleccionada que ha sido asignada, porque ese también es otro campo que tenemos acá. Mira, aquí tenemos el valor de la persona seleccionada, o sea, todo el registro, pero aquí nosotros hacemos un get y un set. Entonces eso también lo tenemos que vaciar, tenemos que limpiar ese campo. Y ya solo con eso nos quedan los métodos agregar, actualizar y eliminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos un método para validar si los campos que vamos a registrar son válidos, porque vamos a programar el método agregar, pero no podemos agregar algo null. Entonces vamos a crear un método booleano, un public bool, que se llame validar, de esta forma. ¿Qué vamos a hacer en validar? Pues vamos a decir que si nuestro string, si no es string, perdón, y es null or white space de nuestro campo nombre y fecha nacimiento punto has value y no es string sino que es null or white space nuestro género, pues esto significa que es false. Pero esto, para que funcione, tiene que ser un método como expresión lambda, de esta forma, mira, así es más simplificado. Mira, un método booleano. Aquí nos va a retornar true o false. Nos va a retornar true si no es string, si no es null or white space el nombre, y si nuestra fecha de nacimiento tiene valor, y lo mismo con el género. O sea que si género, nombre y fecha de nacimiento tienen valor, esto es true. Caso contrario, es false. Ese es el método validar. Ahora sí, ya podemos utilizarlo en nuestro método para agregar. Entonces creamos por acá nuestro método agregar y vamos a validar. Si en este caso validar es false, de esta forma retornamos, o sea, cerramos, cortamos la ejecución del método. Caso contrario, tenemos una nueva persona.
nueva persona va a ser igual a una nueva persona, una inicialización del tipo de nuestro modelo de datos, o sea, de persona. Pero aquí directamente lo vamos a asignar. Vamos a asignarle los campos. De nuestro modelo, el nombre va a ser igual a modelo, bueno, a nuestro campo nombre.trim. De nuestro modelo, la fecha de nacimiento va a ser igual a fecha de nacimiento.value. De nuestro modelo tenemos género, se va a asignar con género, así. Y también tenemos acepta términos. Entonces acepta términos va a ser igual a acepta términos, de esta forma. Aquí le he puesto punto y coma y tiene que ser coma. Aquí también. Y aquí. Perfecto, aquí tiene que ir el punto y coma. Y ahí está, ya hemos asignado los valores de nuestro modelo persona a la nueva persona. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Completar esta acción de agregar. ¿Y cómo lo hacemos? Llamamos al servicio, al método agregar persona y le mandamos el objeto nueva persona. De esta forma como lo sugiere por acá. Y prácticamente allí tenemos ya agregada nuestra persona. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, como se agregó una nueva persona, tenemos que volver a cargar las personas para que se vea reflejado en nuestros registros, en nuestra vista. Y obviamente vamos a limpiar campos también para que se limpie el formulario que acabamos de agregar. Perfecto, ya tenemos el de agregar. Vamos a hacer el de actualizar. Un public void actualizar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, si nuestra persona seleccionada es igual a null o nuestro validar nos retorna a false, o sea, no es válido, cortamos el método, ya no procede. Caso contrario, persona seleccionada, punto nombre, lo vamos a asignar al nombre, que es la propiedad que tenemos en este view model. Y lo mismo vamos a hacer con los otros campos. Persona seleccionada, punto fecha de nacimiento, lo asignamos a fecha de nacimiento, punto value. Persona seleccionada, punto género, Aquí no es necesario el trim, porque los géneros yo los voy a hacer en un select. Entonces el usuario no los va a insertar, sino que lo va a seleccionar. Así que no es necesario el trim. Y luego persona seleccionada acepta términos igual a acepta términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como es actualizar, vamos a decir que el service actualizar persona, que cargue el de la persona seleccionada, luego que cargue las personas y luego que limpie los campos. De esta forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues básicamente de la persona que he seleccionado estoy asignándolo a los campos. Para que se vea reflejado en el formulario. Y luego pues actualizo los datos con la persona seleccionada. Ya solo nos quedaría el método para eliminar. Entonces hacemos un public void eliminar y lo mismo, vamos a validar si la persona está seleccionada. Entonces hacemos un if persona seleccionada es igual a null, obviamente hacemos un return, cortamos hasta allí. Caso contrario, service eliminar persona con la persona seleccionada, cargamos las personas y limpiamos los campos. Así sería. Hecho esto, podemos guardar estos cambios. Mira, no tenemos errores. Esto se puede simplificar con simplemente un new. Y ahí está simplificado. Y listo, guardamos todo. Mira, aquí están los using. Y bueno, obviamente la clase no está siendo usada en ninguna parte, pero ya lo vamos a utilizar. Vamos a crear nuestra vista. Aquí en la carpeta Views vamos a crear nuestra persona View. Lastimosamente no tenemos la opción para agregar una vista directamente. Podríamos agregar un archivo y ponerle la extensión a SAML, como esta, mira, a SAML. Pero todavía no tenemos la opción para agregar directamente una vista acá, así que lo que vamos a hacer es hacerlo desde la terminal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil, mira. Tenemos una opción, aquí primero vamos a listar, mira. Estamos en la carpeta persona app y allí está la solución y nuestro proyecto persona app. Entonces cambiémonos a persona app y aquí podemos listar los archivos. Mira, ahí está el app.xaml y las carpetas que hemos creado. Esto desde la terminal. Ahora voy a limpiar la terminal para que ejecutemos el siguiente comando. Como estamos usando .NET, podemos hacer un .NET New Avalonia porque hemos instalado los templates. Recuerda, tienes que instalar los templates que
que nos dice por acá, mira, esto. Si tú no instalas esto, un .NET New Install Avalonia.templates, pues no podías estar haciendo todo esto que hemos hecho hasta el momento. Así que mira, new Avalonia.user control. Vamos a agregar un user control que va a ser nuestra interfaz. User control, el output va a ser en la carpeta views que tenemos por acá. Mira, carpeta views. El nombre de esa vista yo quiero que sea persona view. De esta forma, persona view. Y el namespace, ¿cuál va a ser el namespace? Pues el namespace es el que estamos usando acá, mira. Persona app, punto y la carpeta. Entonces en este caso el namespace sería persona app, punto views. De esta forma. Presionamos enter y nos va a agregar. Mira, aquí me dice, tenemos aquí una opción inválida en persona. Ah, sí, es verdad. No le puse aquí namespace. Aquí va, después del nombre, persona view. Aquí va guión namespace. Ahí está, mira. Namespace y luego el nombre. Bueno, el nombre del namespace, que es persona_app.views. Ahí está. Se me había olvidado de especificar el comando. Y mira, aquí ya se está procesando la creación. Y ya veremos por acá. Y listo, mira, ya se creó. Aquí nos dice que no se pudo comprobar la actualización, pero bueno, eso realmente no importa. Lo que nos importa es que se haya creado la vista. Y mira, aquí ya tenemos la vista y tenemos acá nuestro user control. Y bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer es que después de inicializar el componente vamos a llamar a nuestro data context y vamos a inicializarlo por acá como un new persona view model. Ese sería nuestro contexto y vamos a agregar la referencia. Obviamente hacemos un import missing referencing files y listo. Solo tendríamos este pequeño error. Vamos a probar compilando la solución. Mira, se compiló sin errores, solo tenemos unos warnings, pero significa que esto está bien. Así que bueno, ya vamos a ver por qué nos está dando este error por acá. Vamos a cerrar lo demás y vamos a pasar a programar la vista. Aquí simplemente vamos a hacer una vista bastante sencilla, pero vamos a hacer una configuración por acá. Vamos a importar nuestro view model, así que aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un xmlnse que tenemos por acá, dos puntos, y vamos a llamar a nuestro view models, y este view models va a corresponder a nuestro clr-namespace, y nuestro namespace está en nuestro proyecto. En este caso sería persona app punto y la carpeta view models. Ahí estaría nuestro view model. Listo, ya tenemos eso. También lo que vamos a hacer es declarar nuestro data type, así que hacemos un x, dos puntos, data type, y nuestro data type viene en nuestro view models que acabamos de declarar, y sería en este caso la persona view model que tenemos por allá, pero esto tiene que ser sin los dos puntos de por aquí. View models, dos puntos, persona model, persona view model. Y obviamente aquí, si te fijas, tengo dos puntos de más, así que los quito y allí se va ese error. Aquí vamos a empezar con nuestra interfaz. Vamos a crear por acá un user control. Y este user control vamos a hacerle aquí un punto data context de esta forma. Y el data context que vamos a poner va a ser nuestro view models, dos puntos, persona view model de esta forma. Mira, esto lo podemos cerrar aquí directamente de esta forma. Mira, ahí tenemos nuestro user control con el view model que estamos utilizando. Ahora podemos diseñar nuestra interfaz. La vamos a crear dentro de un border de esta forma. Y a este border le vamos a agregar un padding
Pongámosle un padding de 30 para que no esté muy pegado a la ventana. Le vamos a agregar un margin. También, bueno, en este caso pongámosle uno de 20. Dentro, bueno, hay que cerrar este border. Acá, pleca border, de esta forma. Y dentro del border vamos a hacer un stack panel para poner esto todo en un stack vertical. Vamos a ponerle un spacing de 25 para que no nos quede tan junto. Pongámosle un text block para el título. Y bueno, en este text block vamos a poner el text que diga CRUD de personas. Esto como ejemplo. Pongámosle un font size de 28 para que sea grande. Un font weight para hacerlo bold, hacerlo negrita. Y el alignment horizontal que vaya al centro, de esta forma. Y este text block también lo puedo cerrar así, más sencillo. Aquí tengo estos dos símbolos de más y listo, aquí podemos continuar. Básicamente aquí el diseño viene siendo puro código SAML, de diseño de interfaces para aplicaciones de escritorio en este caso. Si ya has trabajado con WPF, esto no te va a costar. Aquí vamos a crear un grid. En este grid vamos a hacer un column definitions. Vamos a definir una columna automática. Luego vamos a definir una columna que se esparza el espacio automáticamente. O sea que vamos a tener dos columnas por acá. En este grid también vamos a hacer un row definitions para tener diferentes filas. En este caso creo que con 4 filas es suficiente. 4 filas del mismo alto. Si tú quieres puedes definir un alto específico, pero en este caso lo vamos a dejar automático. Vamos a hacer un column spacing para que haya un espacio entre las dos columnas que hemos definido de 15. Y vamos a hacer un row spacing también para que haya espacio entre las filas. En este caso tenemos 4 filas. Y aquí sí necesito cerrar esto de esta forma, porque dentro del grid voy a agregar otros controles. El primer control que voy a agregar es otro text block para obviamente solicitar el nombre de la persona. Vamos a hacer un text. En este caso le vamos a pedir nombre en ese text. Aquí podemos especificar el grid row y el grid column. En este caso el grid row va a ser, bueno, aquí pongámoslo, grid.row va a ser la 0, la primera fila. Hagámosle un vertical alignment al centro y listo, ya tendría allí el text block. Y junto al text block necesito agregar el text box que está por acá. Este text box sí va a estar en un grid.row 0, o sea, en la misma fila que tenemos el text block, pero va a estar en la otra columna. Entonces vamos a hacer un grid.column. En este caso sería la columna número 1. También le vamos a agregar un text, o sea, el valor de este text box. En el caso de seleccionar un registro, va a ser un binding. Entonces vamos a hacer un binding. Y el binding lo va a hacer al data context. Si te fijas aquí automáticamente me dice que lo va a hacer al data context persona view model. Y lo vamos a hacer al path nombre. Y el modo en el que lo va a ser de two-way. Aquí le vamos a decir que sea two-way. Y listo. Podemos agregar un watermark o placeholder, como se conoce en el diseño de aplicaciones web. En este caso se llama watermark. Y le vamos a poner ingrese su nombre. De esta forma. Hecho eso, pues vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros campos. Vamos a copiar esto. Bueno, lo podemos hacer así uno por uno, así que quizás lo que voy a copiar es simplemente este text block. Lo voy a pegar y simplemente voy a cambiar la row para que sea la siguiente fila. Y el texto que diga fecha de nacimiento. Después de ese text block
vamos a agregar el control DateTimePicker. En este caso un DatePicker. Grid.row va a ser la 1, igual que en el anterior, pero el grid.column va a ser, en este caso, la columna número 1, o sea, la segunda columna, porque solo tenemos dos columnas. También le vamos a agregar al date picker el selected date, que va a ser un binding. Entonces hacemos un binding al contexto. El path va a ser fecha nacimiento y el modo siempre va a ser two-way, de esta forma. Vamos a intentar, voy a ocultar ese panel lateral para que tú veas el código completo. Vamos con el otro textblock, perdón. Este va a ser en el grid row número 2. Va a ser para el género. Y aquí voy a agregar un elemento del tipo combo box, que va a estar en el grid.row número 2, grid.column sería la 1, y el selected item va a ser un binding. Hacemos un binding y el binding lo va a hacer a el path género, siempre en el modo two-way, de esta forma. Ahora a este combo box le vamos a agregar los ítems para que el usuario obviamente seleccione. El primero va a ser un string que diga masculino, de esta forma. Mira, y esto lo vamos a duplicar. Bueno, lo vamos a triplicar, le vamos a poner masculino, femenino y el otro que diga otro, por ejemplo. Y ahí tendríamos los ítems. Fuera del combo box vamos a agregar un checkbox para la propiedad de acepta términos, así que un checkbox que esté en el grid.row sería la número 3. Recuerda que esto empieza de 0, 1, 2, 3 porque es básicamente como un array, la división de un grid. Entonces esta sería la fila número 4. Y el checkbox que se mantenga, bueno, lo vamos a hacer un column span de 2 para que se extienda, porque no necesitamos dos campos, sino que solamente el checkbox. Así que se extiende en los dos. Le vamos a agregar un content que diga acepta los términos y condiciones. Aquí estoy saltándome las tildes por el momento. Y check le vamos a decir que false. O directamente le hacemos un binding. Entonces, en este caso lo correcto es hacer un binding a la propiedad acepta términos. Y ya sabes, en el modo two-way. Listo. Fuera del grid, nosotros podemos agregar otro stack panel. Porque aquí tenemos este stack panel. Pero podemos agregar otro para agregar los botones. Agreguemos un stack panel por acá. Y en este stack panel pongámosle orientación horizontal, horizontal alignment, center y un spacing de 12. Este stack panel va a tener los botones que necesitamos. Un botón que en el contenido diga agregar. De esta forma. Agregar. Un width, pongámosle 130 para que sea grande. Y el command al que va a ser binding. Recuerda que vamos a hacer binding a los command, que por eso tenemos nuestro patrón command relay implementado. Entonces el binding lo va a hacer hacia el path agregar command, de esta forma. Ahí obviamente esto va entre llaves, así que las llaves y ahí está. Mira, persona view model, el path agregar command, y esto lo vamos a duplicar obviamente. Aquí lo voy a hacer 4 veces, aquí le puse coma
esto no debería estar ahí, coma, y vamos a cambiar esto, actualizar binding a actualizar command. Luego tenemos otro para eliminar, sería eliminar command, y el otro sería para limpiar, y llamamos a eliminar o limpiar command. Ahí está, mira, listo. Después de ese stack panel vamos a agregar un text block. Este text block va a tener un texto que diga lista de personas o registros, como tú quieras llamarlo. Pongámosle un font weight de bold, que sea negrita. Un margen, aquí le podríamos agregar un margen a la izquierda de 0, al top de 10, derecha de 0 y abajo o el bottom 0. Font size, pongámosle un 20 o quizás un 18 para que no sea muy grande. Y así abajo poder colocar nuestro lacebox que va a contener nuestros ítems. El ítem source de nuestro lacebox obviamente va a ser un binding. Hacemos binding, aquí faltan las llaves, binding, y el binding lo va a hacer obviamente a nuestra persona view model, pero al path personas que allá hemos trabajado y seleccionado. Vamos a hacerle también por acá un selected item que va a ser igual al binding de ya tú sabes, aquella propiedad que tenemos que se llama persona seleccionada. Ahí está haciendo los bindings correctamente. Luego a listbox vamos a hacerle aquí listbox.item template, item template, ahí está. Y ese item template que va a tener, pues va a tener un data template. ¿Qué va a tener el data template? Pues vamos a mostrar un text block, así para que sea sencillo. Y ese text block va a tener en su texto, por acá, text, un binding. Y ese binding de nuestra persona lo va a hacer. ¿Por qué de persona? Porque al ítem, al listbox, ya le asignamos el item source, que va a ser de nuestra persona view model, la persona seleccionada. Entonces, dentro de persona seleccionada, que es una lista, pues tenemos un objeto del tipo persona. Y el path que vamos a agarrar de ahí va a ser el nombre, de esta forma. Le podemos agregar un padding, en este caso para todos los lados, de 8. Y un font size para que no sea muy pequeño, pongámosle un 14. Y ya tendríamos allí nuestra vista, una vista bastante sencilla. Si te fijas, no he personalizado nada porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en el archivo app de forma general, de forma global para toda la aplicación. Así es más fácil aplicar los mismos parámetros al mismo tipo de control, a los mismos text blocks, a los botones, le aplicamos lo mismo. Pero vamos a dirigirnos primero al main window, aquí, la ventana principal, porque la persona view es un user control. Entonces necesitamos una window para poder mostrar nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a hacer, aquí vamos a llamar a persona app y vamos a llamar a la persona view de esta forma. Mira, agregamos la referencia. Si te fijas, mira, me dice que agregue la referencia, ¿ves? Que es personaapp.views.personaView. Agregamos la referencia y listo. Eso es lo que tendríamos que hacer acá. Ahora, en el backend del main window no vamos a hacer nada. Aquí lo que podemos hacer es aplicar las migraciones. Hacemos una llamada a nuestra instancia de la base de datos. Aquí la vamos a crear. Private read only app db context. Agregamos la referencia. La vamos a llamar -db y la vamos a inicializar. Y esto lo llamamos por acá -db.database.migrate. Y mira, hacemos un using hacia Entity Framework. Y listo, mira. Ahí está.
Esto sería, ¿para qué? Para que cuando se inicie el main window nos aplique las migraciones en la base de datos que hemos configurado aquí en el app DB Context, que sería esto de acá. Listo, podemos cerrar esto. Y ya con esto podríamos probar nuestra aplicación. Vamos a compilarla por acá. Build Solution. Veamos que no nos marque error. No marca error, solo warnings. Y si te fijas aquí me marca en rojo, pero vamos a ejecutar. Voy a salir de la pantalla completa. Como puedes ver, ya nos dio los errores que era de esperarse porque no hemos agregado, obviamente, los paquetes necesarios de Entity Framework, que eran los que te mencionaba al inicio. Los vamos a agregar para que se apliquen las migraciones. Vamos aquí al Nugget, aquí donde los estábamos agregando. Vamos a buscar Entity Framework Core y vamos a agregar el paquete Design. Así que hacemos un punto Design. Aquí lo he escrito mal. Framework Core punto Design. Vamos a agregar el general porque tenemos también el de Pomelo, pero vamos a agregar este. Vamos a agregar la versión 9.0. Si te fijas, no es compatible la versión 9.0 con la de Pomelo. Podemos probar con la de Pomelo directamente. En este caso la última versión. Paquete Design. Perfecto, ese sí se agregó. Y vamos a agregar el paquete Tools porque no hemos creado las migraciones. Entonces vamos a agregar este, Entity Framework Core.tools. Vamos a agregar la versión. Vamos a ver alguna compatible. La 803 quizás. Y sí, mira, esa sí funcionó. Así que ya tenemos por acá los paquetes agregados. Mira, Entity Framework Core Tools, la general, la de Pomelo, MySQL que agregamos al inicio y el MySQL.design. Ya los tenemos. Entonces vamos a crear las migraciones, que eso se me olvidaba y por eso obviamente nos iba a dar error esto. ¿Qué vamos a hacer? Mira, estamos aquí dentro del proyecto. Lo que vamos a hacer es un .NET F Migrations Add Initial. Vamos a poner Initial Create para que nos agregue la migración. Y aquí nos va a agregar una carpeta que se llama Migrations con la migración, que básicamente es una fotografía de lo que va a ser la base de datos. Mira, aquí se agregó la carpeta Migrations con el Initial Create en base a nuestro modelo, en base a nuestro DB Context. Ahí está, mira. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esas migraciones. Ya que vimos de que el main Windows no nos aplica las migraciones, pues apliquémoslas manualmente. Eso no es ningún problema. Lo que podemos hacer aquí es un .NET EF Database Update. Así vamos a ver si la conexión con el servidor se efectúa correctamente. Y mira, sí se completó, se aplicó la migración, entonces ahora sí deberíamos de poder ejecutar el proyecto. Y mira, ya se ejecutó. Aquí tenemos ya nuestra aplicación. Si vamos a revisar nuestro servidor, ya vamos a tener la base de datos creada, que nosotros le pusimos persona DB. Yo voy a abrir aquí MySQL Workbench. Me voy a conectar. Y ahí está, mira, persona DB. Mira la carpeta Migration History y la tabla personas. Bueno, esta es la tabla también del histórico de migraciones. Vamos a hacer un select. Todas las personas, si te fijas, no hay nada. Así que vamos a agregar una persona a ver si esto funciona. Voy a agregarme yo como John Bayer. Pongámosle la fecha de hoy, fecha de nacimiento, género masculino, acepto los términos, agregar. Mira, ahí está John Bayer. Vamos a la base de datos, reejecutamos este select y ahí está, mira. Ahí está la fecha de nacimiento, el género, acepta términos, dice 0 en este caso. Vamos a seleccionarlo y mira, aparece marcado. Si doy limpiar, podemos ver que esto aparece marcado de forma automática.
no me está limpiando ese campo la opción de limpiar, y eso obviamente lo vamos a corregir. De igual forma, lo que podemos hacer para probar es seleccionar este registro. Le voy a quitar la palabra Bayer. Voy a cambiar la fecha a el año, le vamos a cambiar, pongámosle el 86. Aquí. Ups, lo agregué. Bueno, ahí está John. Eliminémoslo. Se eliminó. Tenemos John Bayer. Este es el que tengo que actualizar. El 88. Genero otro. Marcamos. Actualizamos. Se supone que se actualizó. Sí, mira, generó otro. La fecha, correcto. Esto quiero desmarcado. Veamos. Está desmarcado. Veamos aquí en la base de datos cómo lo muestra. Lo muestra como 0. El acepta términos creo que no me lo está reconociendo correctamente. Ya vamos a ver. Cerremos la aplicación y revisemos esos detalles. Pero antes de resolver ese detalle vamos a hacer esta corrección del por qué no se aplican las migraciones. A pesar de que es el main window, la ventana que se abre al ejecutar la aplicación, las migraciones no están sucediendo. Entonces lo que vamos a hacer es mover este código a nuestra app.xaml, que sería donde tenemos la configuración general de nuestra aplicación. Entonces vamos a abrir el app.xaml.cs y vamos a mover este código para allí. Vamos a mover esta inicialización y obviamente el cómo se aplican las migraciones. Guardamos aquí los cambios y pegamos esto por acá. De esta forma. Vamos a agregar la referencia. Indentamos y listo. Ya con esto las aplicaciones se deberían de aplicar automáticamente, lo que significa que si eliminamos la base de datos o si no existe, ya no necesitamos aplicar las migraciones manualmente como lo hicimos anteriormente, que hicimos un .NET EF Database Update. Esto ya no lo tendríamos que hacer desde la terminal, que esto lo hacemos con el paquete de Microsoft Entity Framework Core.tools. Es la herramienta que nos permite hacerlo desde la terminal, pero ya no va a ser necesario porque sí o sí esta clase app se va a ejecutar, porque aquí se inicializa todo, entonces nos va a aplicar las migraciones y se va a crear la base de datos y las tablas en el servidor de MySQL. Hecho esto, podemos continuar. Vamos a personalizar esa vista. ¿Por qué? Porque se está mostrando con un tema oscuro. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, nos venimos aquí al app, que es digamos nuestra aplicación, nuestra window principal, nuestra ventana principal. Y mira, aquí en el app tenemos que por default está el theme variant, está en default, pero tenemos el dark y el light. Yo le voy a poner que use el light por el momento. Guardo los cambios y vamos a probar. Veamos, aquí está la aplicación y mira, hoy sí es el tema blanco. Si selecciono, marcamos los términos allí. Bueno, aquí lo agregué en vez de actualizar. Y sí, el aceptar los términos, ese checkbox es el que no está funcionando. Así que vamos a cerrar esto y vamos a corregir. Vamos a hacer esto así. Y vamos a revisar el View Model. Como podemos ver, aquí tenemos el pequeño fallo que no nos marca como error, pero mira, esta propiedad que contiene el valor acepta términos, tiene que ser privado y este tiene que ser público. Es por eso de que no se está haciendo el get y el set correspondiente. Entonces guardamos esos cambios y ahora ejecutamos la aplicación. Vamos a salir de aquí. Ya se ejecuta la aplicación y mira, está deseleccionado el campo, entonces vamos a asignárselo a este, actualizar y mira, hoy sí se limpia porque ya tenemos una propiedad que
podemos hacer un get y un set públicamente. Entonces mira, este está marcado, este no. Mira, el que está marcado lo vamos a modificar con John Bayer, género masculino, actualizar. Ahí está, mira. Y este sigue como otro. Lo vamos a cambiar, le vamos a poner como nombre, pongámosle Jessica, femenino. Dejémosle desmarcado esto y pongámosle la fecha del 97, por ejemplo. Actualizar. Mira, ya tenemos a Jessica y a John. Mira, funciona perfectamente. Ahora estos controles se pueden personalizar, los botones y demás. Probemos limpiar los campos. Mira, se limpian. Aquí también, en cualquiera. Y podemos actualizar por acá las consultas y allí tenemos los datos. Mira, acepta términos como 1 para John y 0 para Jessica. Obviamente ID 1 y el 3 porque eliminamos 1 previamente. Ahora si queremos personalizar los controles lo podemos hacer. Podemos detener esto por acá. Vamos a modificar 1 simplemente para el ejemplo, para no invertir mucho tiempo. Aquí tenemos el Fluent Theme que se está utilizando. Y aquí abajo podemos personalizar con Style. Aquí hacemos un Style. Ponemos un selector. El selector en este caso se lo voy a poner al botón. Y vamos a hacer un setter. El setter para la property sería para el padding. ¿Y cuál sería el value del padding? Le pondré 10 y 6. Ese sería el padding. Mira. 10 por acá y 6 para ese setter. Vamos a duplicar esta línea un par de veces para otras propiedades. Por ejemplo, pongámosle el font size del botón value, pongámosle 14. Luego tendríamos otro setter para el font weight. Pongámosle como value si lo queremos semi bold o si lo queremos totalmente negrita. Tendríamos un corner radius por si queremos el botón un poco redondeado, pongámosle como 6. Aparte del corner radius podemos modificar el background, o sea el color del botón. Yo le voy a poner, veamos por acá, un deep sky, solo para el ejemplo. También podemos modificar el foreground, que sería la fuente, el color de la fuente. Yo le pondré white. Modificamos un border brush para los bordes. El color del border sería, pongámosle siempre el deep sky blue. Y voy a modificar una más que sería el border thickness, que sería el grosor de el borde. Ahí está, mira. Esto mismo lo puedes hacer para otros selectors. Aquí tenemos button. Tú puedes tener date picker, text box, checkbox, text block, list box item, o sea, lo que tú necesites. Yo guardo estos cambios y vamos a ver que estos valores se aplican en general, o sea, esto es global. Vamos a salir aquí de pantalla completa. Y mira, ya está el botón, mira, cambiaron de color. Y esto mismo aplica para lo que tú decidas, ¿ve? Funciona perfectamente y ya tenemos un CRUD de personas. Ya tenemos un CRUD de personas enlazados con MySQL utilizando Entity Framework Core, en este caso Pomelo. Y todo funciona perfectamente. Así que, como puedes ver, nosotros no hemos trabajado nada por parte de MySQL, sino que se hizo automáticamente con las migraciones que aplicamos. Obviamente primero creamos la migración, el initial create, y luego aplicamos la migración para que la base de datos se cree con los campos de nuestro modelo persona. Aquí podemos agregar más modelos, más CRUDs, y bueno, simplemente cuando tú hagas un cambio en el modelo o agregues otro modelo, tienes que crear otra migración. Haces un .NET EF Migrations Add, el nombre de la migración. Luego de ese comando, aplicas la migración, en este caso con .NET EF Database Update, y se va a aplicar, o sea, se va a modificar acá. Y vas a tener un Migration History
como el que tenemos por acá. Un registro más en el histórico de tu base de datos. Y mira, con esto ya tenemos un CRUD de personas completo hecho en Avalonia UI utilizando C#, .NET, MySQL, Entity Framework y utilizando Relay Command y también la arquitectura Model View, View Model para una aplicación de escritorio compatible con Windows, macOS y obviamente con Linux. Mira, Supported Platforms, aquí tenemos, mira. Windows, macOS y Linux en este caso, que es una aplicación de escritorio. Y si vas a Resources, aquí tienes más información, Sample Apps y bueno, todo lo que tú necesites de Avalonia. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Considérate hacerte miembro de este canal para apoyarme a hacer más contenido. Y nada más, hasta el próximo video.